Bien, ahora vamos a hablar del tejido óseo. El tejido óseo tenemos que considerar a partir de ahora que no es solamente algo estático, como uno lo ve, por ejemplo, en la anatomía, que ve el hueso, ¿no? Sino que tenemos que pensar que nos aporta peso a nuestro organismo, que es obviamente las palancas mecánicas que nos permiten la movilidad, y que justamente con la contracción muscular y los tendones, ¿no?, que se anclan en los huesos, también sabemos que sirven para la protección de órganos muy nobles, como puede ser en el cráneo, proteger al sistema nervioso central, o la médula espinal, proteger a la columna vertebral, proteger a la médula espinal, el canal medular, en el tórax, junto con el cartílago, formando la parrilla costal y toda la organización osteocartilaginosa del tórax. Y por otro lado, sabemos que en determinados huesos, en su interior tenemos la médula ósea y que en ella se encuentra, como vimos, el tejido hematopoyético, por ejemplo, en los omóplatos, en el esternón y en los coxales. Pero por último, también tenemos que recordar que el hueso, como les dije que era dinámico, es justamente porque está en constante remodelación. Quiere decir que se está degradando hueso y se está generando hueso constantemente, y es porque el hueso es nuestro reservorio de calcio y de fósforo. Por lo tanto, es muy importante esa dinámica en la formación y degradación de hueso para mantener los niveles de calcemia. Que como veremos, el calcio es fundamental para procesos tan vitales como ya vimos en la cursada, para la contracción muscular y para también la neurotransmisión. Bien, entonces cuando vemos una pieza a nivel anatómico podemos ver que tenemos una diáfisis, una metáfisis y una epífisis en el hueso, y que obviamente está compuesto por diferentes tipos de hueso, lo que es el hueso compacto y el hueso esponjoso. Desde el punto de vista histológico, están compuestos de manera similar por los mismos tipos celulares y por el mismo tipo de sustancia intercelular. La única diferencia es la organización que tiene, porque el tejido óseo compacto tiene como unidad estructural y funcional la osteona o sistema de Haber, cosa que el hueso alveolar no llega a tener esa organización en osteonas bien características como se pueden estudiar en el hueso compacto. Entonces, el hueso esponjoso es un hueso que no llega a organizarse como si está organizado el hueso compacto, pero los tipos celulares y los componentes de la matriz son los mismos. Bien, a diferencia de otros tejidos conectivos, cuando hablemos del tejido óseo, tenemos que hablar de que tenemos una matriz orgánica y una matriz inorgánica. Esa matriz inorgánica tiene acumulados el calcio y el fosfato en cristales de hidroxiapatita. Entonces, esos cristales de hidroxiapatita es como se integran el calcio y el fósforo en nuestra matriz mineralizada del hueso. Por otro lado, también tiene como tejido conectivo que es una matriz orgánica. Y esa matriz orgánica va a tener relevancia proteínas como la osteocalcina o la cianoproteína ósea, que se encuentran obviamente en esa matriz no mineralizada, matriz orgánica. También tenemos que tener en cuenta que en esa matriz orgánica tenemos que considerar que presenta fibras de colágeno muy abundantes y son fundamentales para el hueso. Entonces, acordémonos que hablamos de matriz
cuando hablamos de la sustancia intercelular, hablamos de una matriz orgánica y una matriz inorgánica. En la inorgánica, los cristales de hidroxiapatita, y en la orgánica tenemos que volver a pensar en un tejido conectivo más tradicional, donde tenemos obviamente una fracción fibrilar, que son las fibras de colágeno, fundamentalmente, muy abundantes, y por otro lado, también tenemos que tener proteínas específicas, como vimos, la cialoproteína ósea o la osteocalcina, por ejemplo. Pero claro, estas características de matriz orgánica y matriz inorgánica, con los cristales de hidroxiapatita y demás, le confieren obviamente al hueso una dureza que es un problema cuando tenemos que estudiarlo desde el punto de vista histológico. Entonces vamos a utilizar dos métodos para estudiarlo. Una es el hueso por desgaste y el otro es el hueso con una técnica de tinción de H&E que deberá tener un procedimiento previo, que es justamente el de la descalcificación. Vamos primero por el de desgaste. El de desgaste es cortar muy delgadamente el hueso y utilizando la dureza propia que tiene el tejido, y luego observarlo al microscopio, que es la imagen que ustedes ven a la izquierda, donde se ven estas estructuras redondeadas con un centro que se denominan osteonas o sistemas de Haber, y ya los estudiaremos muy en detalle, pero comparativamente con lo que vemos si lo hiciéramos al preparado con H&E, también vamos a encontrar un conducto de Haber, vamos a ver los osteocitos entre medios, pero vemos que se desarma un poco esa estructura tan característica de osteonas que se ve en el tejido tratado por desgaste. ¿Por qué? Porque tuvimos que descalcificarlo para poder recién ahí realizar la inclusión en parafina y poder cortarlo y tratarlo como un preparado histológico de rutina con la tinción de H&E. Desgaste, acuérdense, es cortar muy delgadamente el hueso, desgastándolo, y eso se observa en el microscopio, o descalcificándolo. Para descalcificar el tejido se utilizan quelantes del calcio, como puede ser, se usan quelantes de calcio, ¿sí? Los cuales el más común es Selecta, y lo que hace es justamente ir dejando en esas soluciones a las piezas que queremos, a las muestras de hueso que queremos estudiar, las descalcificamos, y una vez descalcificado eso queda como una especie de gelatina, pierde esa solidez, y entonces ahí sí lo empezamos a tratar como una muestra típica para poder hacer la preparación histológica. Ya tratado y tenido con H&E, lo que podemos ver es que presenta este tejido tres tipos celulares: el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Empecemos por el osteoblasto. El osteoblasto es una célula que sí recupera la tradición del fibroblasto, en el sentido de que es la célula que va a secretar todos los componentes de la matriz orgánica del hueso, o sea que va a ser la encargada de producir las fibras de colágeno y de la osteocalcina, la cialoproteína ósea, etc. Como ustedes pueden ver a la microscopía electrónica, van a ver que es una célula que tiene una forma se dispone en forma epitelioide, empalizada, una al lado del otro, parece que tuvieran polaridad, representan un núcleo, que no la tienen, pero impresionan como si tuvieran polaridad, un núcleo excéntrico de cromatina más bien laxa, en este caso ustedes la ven electrolúcida en parte, y es rico en su citoplasma, obviamente, en retículo endoplasmático rugoso. Es una célula con muchísima capacidad de síntesis. Dijimos que genera toda la matriz orgánica del hueso. Por otro lado, fíjense que al microscopio óptico se ven en empalizada, de forma epitelioide, impresionan como si tuvieran una pseudopolaridad que no la tienen, y luego vemos que los citoplasmas son basófilos. Están en la periferia de la placa ósea. Estas células empiezan a secretar
lo que denominaremos a partir de ahora a la sustancia orgánica en general como sustancia osteoide. Esa sustancia osteoide es acidófila. Entonces, una vez que los osteoblastos secretan sustancia osteoide, terminan siendo rodeados por la propia sustancia que generaron. Entonces, esa célula, al estar rodeada de sustancia osteoide, deja de ser un osteoblasto y se diferencia en un osteocito. Y el osteocito es una célula que ustedes la pueden ver dentro de la trabécula ósea, ¿sí?, que se encuentra en una laguna, que es el osteoplasto. Es una célula que presenta un núcleo de cromatina densa, su citoplasma es estrellado, y ahora vamos a ver por qué. Presenta un retículo endoplasmático rugoso todavía importante. ¿Por qué? Porque es el encargado de producir y mantener esa matriz orgánica a lo largo de todo el espesor del hueso. Entonces, el osteoblasto está en la periferia de esa trabécula, luego queda rodeado de la sustancia osteoide y por lo tanto se diferencia una célula de menor actividad que todavía conserva la actividad de síntesis propia, pero disminuida en su intensidad, y queda rodeada de sustancia osteoide. ¿Pero qué pasa? La sustancia osteoide, ustedes saben que se mineraliza. Entonces, ¿cómo hacemos para que se nutran estos osteocitos? Bueno, vamos a ver que los osteocitos generan toda una red que se comunican unos con otros, que aquí no lo podemos observar, pero en la microscopía electrónica vemos cómo la matriz calcificada del hueso, que se ve electrodensa, tiene canales, y en esos canales las prolongaciones de los osteocitos discurren por ahí y les permite contactarse y comunicarse con otros osteocitos que también disponen por esos canalículos sus prolongaciones. Entonces se genera toda una red de osteocitos, entonces se van comunicando a partir de una célula a la otra, y así se va distribuyendo el oxígeno, y también van a poder eliminar sus desechos metabólicos en sentido opuesto. Pero bueno, la idea es esa, justamente que estén todos comunicados, a pesar de que justamente la matriz está mineralizada e impide, por supuesto, la difusión del oxígeno, salvo que vaya de osteocito a osteocito por esos canalículos. Entonces, en este caso, el osteoplasto, que es la laguna en la cual se encuentra el osteocito, presenta además canalículos óseos que permiten que las prolongaciones de los osteocitos ocupen esos lugares y se comuniquen con osteocitos vecinos. De esta manera podemos ver entonces al osteocito cómo se discurren por esas prolongaciones que ustedes pueden ver, y fíjense cómo se van contactando unas con otras y van formando una red, como este osteocito que está abajo a la derecha está comunicado con el que está arriba a la izquierda. Y esto se observa en la descripción de un osteona o sistema de Havers, donde los vasos sanguíneos corren por el centro y a partir de difundir hacia un osteocito, luego va pasando de un osteocito a otro, que se encuentran acá, se observan los osteoplastos como pequeñas lagunas, ¿sí? Pero obviamente no vemos los canalículos que permiten que los osteocitos de las distintas laminillas óseas se comuniquen entre sí, como vemos en la imagen de la derecha. El tercer tipo celular es el osteoclasto. El osteoclasto es una célula que ustedes pueden ver en la imagen con HIE, donde se ve que es una célula multinucleada de citoplasma acidófila y gran tamaño. Esto se debe a que es una fusión de células con capacidad fagocítica, como estudiamos anteriormente, corresponde al sistema mononuclear fagocítico, y ese promonocito que en la sangre se transforma en monocito, y el monocito coloniza diferentes tejidos. Cuando coloniza el tejido óseo, se fusionan y forman entonces lo que conocemos como osteoclasto, y es la célula que tiene capacidad de remover matriz ósea, o sea, es el macrófago del hueso, pero es fundamental para la reabsorción ósea. Por otro lado,
ustedes pueden ver que es una célula gigante multinucleada. Si lo vemos desde el punto de vista esquemático basado en la microscopía electrónica y también con descripciones de procesos moleculares, podemos ver que tienen un borde, como un reborde en cepillo, que se ancla sobre la matriz mineralizada. Y fíjense que esto, osteoclasto, que se encuentran en lo que se conocen como lagunas de Hauship, se genera una zona donde se empieza a liberar electrolitos que bajan el pH, y una vez que baja el pH, se liberan enzimas lisosomales que se activan por el bajo pH, degradan la matriz ósea mineralizada y entonces ingresa el calcio a la célula, y ese calcio que estaba guardado en esa matriz mineralizada puede pasar al osteoclasto, y del osteoclasto pasar entonces sí a la circulación, y de esa manera mantener los niveles de calcemia, en este caso aumentando la calcemia. Acá podemos ver en esta animación cómo los osteoclastos llegan a las zonas que se denominan lagunas donde hay hueso formado. Obviamente degradan la matriz, generando esa zona de disminución de pH para que las enzimas hidrolíticas se activen y degraden la matriz, y el calcio liberado es absorbido, digamos, por el osteoclasto y luego sí distribuido hacia la circulación, y de esa manera logramos subir la calcemia por resorción ósea. En la imagen de microscopía óptica podemos ver este osteoclasto como célula multinucleada, citoplasma acidófilo, en la laguna de Hauship. Entonces, si tenemos que tratar de construir cómo las células, cómo se organizan las células del tejido óseo, podemos observar que tenemos los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, que tenemos que tener obviamente un vaso sanguíneo que llega por los que conocemos como conductos de Havers, que de ahí el oxígeno pasa hacia las prolongaciones de los osteocitos, que forman las laminillas óseas, y los osteocitos fueron resultado de la producción de sustancia osteoide por los osteoblastos, que justamente cuando quedan los osteoblastos rodeados de sustancia osteoide se diferencian de los osteocitos. Esos osteocitos tienen que quedar comunicados entre sí para poder nutrirse desde el conducto de Havers unos con otros, y cuando tenemos hueso maduro, hueso formado, lo que tenemos como posibilidad es que se generen las lagunas de Hauship, que son los lugares donde se depositan los osteoclastos como células migrantes, como sumatoria de varios macrófagos, por eso es una célula multinucleada de gran tamaño y que se encarga de degradar la matriz ósea y de esta manera liberar el calcio. ¿Para qué? Para que pueda nivelar la calcemia. O sea que cuando se activa la degradación de la matriz ósea por los osteoclastos, estamos generando el efecto de aumento de la calcemia. Bien, entonces, ¿cómo se organiza el hueso? Habíamos hablado de hueso esponjoso y de hueso compacto. Bueno, el hueso esponjoso está en la cavidad de los huesos largos y está rodeando donde se debería encontrar la cavidad medular, y se encuentra el tejido hematopoyético amarillo o rojo, dependiendo del hueso. Por otro lado, podemos observar que el hueso compacto se encuentra por fuera y se organiza en estructuras que tienen un centro que es un conducto. Estas son las osteonas o sistemas de Haber, que es la unidad estructural y funcional del hueso compacto. Si miramos con atención, vamos a ver que los conductos de Haber tienen conductos que los comunican entre sí. Si el conducto de Haber corre de forma paralela al eje del hueso, en forma perpendicular, es atravesado por los conductos de Volkmann. Los conductos de Volkmann lo que permiten es entonces que se genere una red comunicada entre los distintos conductos de Haber, y de esta manera
hacen que todos los sistemas de Haber estén conectados y tengan posibilidad de que les llegue sangre a correr por ellos. ¿Cómo les llega la sangre al hueso? Bueno, les puede llegar desde la cavidad medular o fundamentalmente por la arteria nutricia, que ustedes hasta en algunos huesos largos, como por ejemplo el húmero, seguramente en la anatomía la habrán podido ver ese accidente, ¿sí? Que se ve la entrada del agujero nutricio. Entonces, por los conductos de Haber, como vemos en la imagen con HIE, discurren vaso arterial, vasos venosos, vasos linfáticos, filetes nerviosos y van por estos sistemas de Haber y por los conductos de Boltzmann permite que se comuniquen los diferentes sistemas de Haber. Entonces, por aquí llega el oxígeno, difunde hacia los osteocitos y va corriendo por las prolongaciones que van por los canalículos de un osteocito a otro y de esa manera se nutren todos los osteocitos que forman estas 7 u 8 láminas de tejido óseo que están alrededor de un conducto de Haber y que forman hasta la línea de cemento lo que correspondería a un sistema de Haber u osteona. Por otro lado, si nosotros vemos en este caso un maxilar, podemos ver que el hueso tiene diferentes maneras de crecimiento, ¿sí? Las más nombradas son obviamente el crecimiento por aposición a partir del periósteo, que justamente tiene tiene, como ustedes pueden ver acá, el periósteo tiene una zona fibrosa de tejido conectivo y luego tiene una zona osteogénica, recordando a lo que ocurría con el pericondrio, pero este es el periósteo, ¿sí? Y acá lo que se ve en el periósteo es justamente que estas células son justamente las que pueden producir hueso, por lo tanto es un crecimiento por aposición, o sea, crece el grosor del hueso. Después tenemos la osificación endocondral, que tiene que ver con el crecimiento largo de los huesos, y también tenemos la osificación intramembranosa, que tiene que ver con la osificación, tiene que ver más con la osificación de los huesos planos, que veremos también en la clase de hoy. Hay un cuarto tipo de osificación, que es la osificación paracondral, que tiene que ver con una osificación muy particular, que se genera a partir de moldes de cartílago, pero que no es reemplazado el cartílago, sino que es copiado, ese molde de cartílago de alguna manera, es lo que se conoce como osificación paracondral y es justamente la que genera los huesecillos del oído medio. Bien, entonces, ¿cómo es este sistema de Haber? Bueno, acá podemos ver cómo esta unidad estructural y funcional del hueso compacto presenta en su interior vasos arteriales venosos en los conductos de Haber, pero también vemos cómo se comunican los diferentes conductos de Haber por los conductos de Boltzmann. Por otro lado, fíjense cómo la arteria nutricia ingresa por lo que sería un conducto de Boltzmann que drenará, obviamente, hacia a poder, llenar los conductos de Haber. Si lo vemos comparativamente, estos esquemas o reconstrucciones a partir de lo que vemos en un corte histológico por desgaste arriba a la derecha y un corte por descalcificación con HIE abajo a la izquierda, podemos ver cómo se relacionan los osteocitos en los osteoplastos, en las laminillas concéntricas alrededor del sistema de Haber, del conducto de Haber, con su contenido, vasos arteriales, venosos, linfáticos y filete nervioso, y por otro lado, cómo tiende a desorganizarse esa estructura tan rígida y tan estable que se ve en el hueso por desgaste cuando le sacamos obviamente el calcio. Vemos los osteocitos en sus osteoplastos, pero no tenemos posibilidad de ver los canalículos, por los cuales sí, en el hueso por desgaste podemos ver algunos canalículos que nos permiten interpretar cómo se comunican los distintos osteocitos de una laminilla ósea a otra laminilla ósea. Bien, nos queda entonces ver la osificación endocondral.
Esta osificación endocondral tenemos que pensar que tiene que ver con el desarrollo del hueso, ¿sí? a nivel embrionario, cómo a partir de un molde de cartílago se genera hueso. Bueno, nosotros vamos a centrarnos específicamente en el estudio del cartílago de crecimiento, que nos permite no solo saltearnos toda la etapa embrionaria, ¿sí? sino centrarnos en cómo se sigue formando hueso que nos permite el crecimiento en longitud. Acá lo que podemos ver, que un hueso ustedes saben que tiene la epífisis, la metáfisis y la diáfisis. Bueno, justamente en la metáfisis vamos a encontrar ahí, separado de la epífisis, lo que sería el cartílago de crecimiento. Ese cartílago de crecimiento, ¿sí? presenta una zona que se mantiene con un cartílago en reposo, cartílago hialino en reposo, que entra por diferentes señales de proliferación a divisiones mitóticas que respetan siempre el mismo plano de división mitótica. Por lo tanto, los grupos isógenos son en pila de moneda. Esos condrocitos en pila de monedas, luego, como empieza a crecer el espesor del cartílago de crecimiento, y ustedes saben que el cartílago se nutre por difusión, entonces, cuanto más crece el espesor del cartílago, los condrocitos que están más alejados de donde está la fuente que les aporta el oxígeno, obviamente van a empezar a sufrir la hipoxia. Entonces esto genera que las células se empiecen a hipertrofiar, se genera una hipertrofia y lleva a la muerte de los condrocitos, y de esa manera se calcifica la matriz cartilaginosa. Entonces hay un proceso de cartílago de reposo, cartílago que prolifera, que se hipertrofia, que lleva a la muerte de esos condrocitos, se calcifica la matriz de cartílago y entonces quedan las imágenes fantasmas, porque mueren los condrocitos, y solamente quedan trabéculas de cartílago calcificado que se denominan trabéculas directrices. Entonces, en estas imágenes podemos ver diferentes cortes histológicos que nos permiten ver una trabécula, el cartílago de crecimiento con la zona seriada, luego la zona de cartílago hipertrofiado. Vemos que se pone basófila la zona de cartílago que está calcificado. Vemos las imágenes fantasmas y luego la espícula de cartílago calcificado que corresponde a la trabécula directriz. Luego vamos a tener más abajo a estas zonas, obviamente son invadidos por vasos sanguíneos que traen, obviamente, y generan un centro de osificación secundario, y a partir de ahí células osteoprogenitoras o indiferenciadas colonizan esa trabécula directriz y empiezan a diferenciarse obviamente en osteoblastos. Esos osteoblastos empiezan a generar la sustancia osteoide, y al generar la sustancia osteoide empieza a generarse todo este reborde acidófilo, porque la sustancia osteoide es acidófila y la matriz cartilaginosa es basófila. Luego, obviamente, esos osteoblastos quedarán rodeados por sustancia osteoide y se diferenciarán en osteocitos, como podemos ver en esta imagen, donde tenemos toda una placa de hueso maduro, ¿sí? Y acá tenemos cómo se va formando un sistema de Haber's bastante irregular en el hueso areolar. Fíjense que alrededor tenemos todo lo que es médula ósea con el tejido hematopoyético y la abundancia de adipocitos, que son muy notorios. Entonces, repasemos cómo es todo este cartílago de crecimiento. Por un lado tenemos el cartílago normal, luego tenemos imágenes de cartílago seriado en etapa de proliferación, luego vemos que el cartílago, como no le alcanzan el oxígeno y los nutrientes, toma como conducta la hiperplasia, ¿sí? Aumenta de tamaño, y eso lo lleva a la muerte. Se calcifica la matriz, y ustedes ven acá que alrededor de las imágenes fantasmas solamente tenemos cartílago
calcificado, ven que se ve basófilo, no hay nada acidófilo. Luego sí llegamos a la trabécula primaria, que empieza a tener osteoblastos que se unen al costado de la trabécula directriz y empiezan a producir sustancia osteoide. Se puede ver un reborde acidófilo, como se puede ver en este esquema, ¿sí? Ahí. Y luego vemos que ya tenemos osteocitos rodeados de sustancia osteoide, con osteoblastos en la periferia, pero tiene todavía matriz de cartílago, basófila, en el centro. Entonces la trabécula secundaria es también la que se conoce como trabécula mixta. ¿Por qué? Porque justamente tiene todavía cartílago calcificado en su centro, rodeándola sustancia osteoide con osteocitos, que ya es hueso, y por fuera los osteoblastos que siguen generando más sustancia osteoide. Entonces, por eso es trabécula secundaria mixta, porque tiene tanto cartílago como también hueso. Y por último, la trabécula terciaria, que es justamente aquella en la cual, como vemos en el esquema, no hay cartílago en la matriz. Toda la matriz es sustancia osteoide con osteocitos, y puede tener osteoblastos obviamente por fuera, y como es ya hueso formado, se generan las zonas donde pueden colonizar los osteoclastos, ¿sí? Que son justamente los macrófagos en las lagunas de Hauship. Entonces, hay que entender esto como un proceso para tratar de entender cómo está compuesta cada una de estas zonas del cartílago de crecimiento. Hasta, obviamente, llegar a una trabécula ósea madura, que es justamente una trabécula terciaria. Si observamos entonces en detalle a la microscopía óptica, vamos a ver la trabécula directriz, que tiene solamente cartílago calcificado. Pueden haber algunas zonas con osteoblastos que se van apoyando, pero todavía no hay producción de sustancia osteoide. La trabécula primaria sí tiene ya producción de sustancia osteoide, osteoblastos con producción de sustancia osteoide y obviamente un eje de cartílago calcificado. La trabécula secundaria ya tenemos hueso, porque tenemos osteocitos envueltos en sustancia osteoide, con osteoblastos por fuera, pero en su centro sigue habiendo todavía matriz cartilaginosa. Por lo tanto, tiene cartílago y por fuera hueso. Por eso es una trabécula secundaria, que también se la conoce como mixta. Y por último, la trabécula terciaria, donde tenemos osteoblastos en la periferia, osteocitos rodeados de sustancia osteoide y no hay cartílago en la trabécula. También se pueden observar en la trabécula terciaria las lagunas de Hauship. Bien, y nos queda entonces ahora ver el crecimiento del cartílago, pero de manera de cómo crecen los huesos planos. Es la osificación intramembranosa. Esta es más sencilla que la osificación endocondral porque justamente se genera un núcleo de osificación primario, que es a partir de células osteoprogenitoras indiferenciadas, que se acumulan, se diferencian en osteoblastos. Esos osteoblastos empiezan a producir sustancia osteoide y cuando quedan rodeados de sustancia osteoide se diferencian en osteocitos y desde la periferia los osteoblastos siguen formando más sustancia osteoide y diferenciándose en osteocitos, por lo tanto es como se va formando la placa de osificación, en este caso primaria, en una osificación intramembranosa. Nos queda para finalizar con el tejido óseo hablar de la regulación de la calcemia y todas las células óseas cómo intervienen, ¿sí? Básicamente tenemos una hormona que es la que aumenta la calcemia y una hormona que baja la calcemia. ¿Cómo bajamos la calcemia? Y porque el calcio se depositó en los huesos. ¿Y cómo aumenta la calcemia? Porque el calcio de los huesos se libera de los huesos y va a la sangre, haciendo de una manera sencilla. Podemos ver que eso se complica un poquito más. Entonces, la tirocalcitonina, que es producida por las células parafoliculares tiroideas, produce una hormona proteica, la tirocalcitonina, y esa tirocalcitonina
actúa sobre los osteoblastos, estimulando a la producción de sustancia osteoide. Entonces, se genera sustancia osteoide en el hueso, eso después se va a mineralizar. Por lo tanto, hace que baje el calcio de la sangre porque pasa al hueso. Al revés ocurre con la paratormona, que es producida por las células principales de la paratiroides, también una hormona proteica, y actúa sobre los osteoclastos y los osteocitos, pero fundamentalmente sobre los osteoclastos, para no complicarlo, y genera la osteólisis osteoclástica. Esta osteólisis es justamente activar al osteoclasto a que degrade el hueso, y entonces la matriz mineralizada se degrada y el calcio que es extraído de la matriz ósea pasa entonces ese calcio a la sangre. Por lo tanto, la paratormona activa el osteoclasto para que aumente la calcemia y la tirocalcitonina activa el osteoblasto para que genere matriz ósea y entonces el calcio salga de la sangre y se deposite en la sustancia intercelular del hueso. A esto que acabamos de ver se le agrega el rol de la vitamina D. La vitamina D se activa por la exposición a los rayos UV en precursores y esta vitamina D3 tiene un paso hepático, tiene un paso renal y termina formándose la 1,25 de hidrocolecalciferol, que es la vitamina D activa. Esa vitamina D activa va a actuar a nivel intestinal para favorecer la absorción de calcio y fósforo y a nivel del hueso para movilizar las reservas de calcio. Entonces, por un lado, actúa como hipercalcemiante porque aumenta la absorción de calcio. Entonces, aumenta la calcemia. Y por otro lado, también moviliza las reservas de hueso, o sea, puede estimular la degradación de hueso por los osteoclastos. Entonces, de esta manera, lo que hace es ayuda a mantener, junto con la tirocalcitonina y con la paratormona, los niveles de calcio y fósforo a nivel séricos. Y acuérdense que del calcio dependen tres funciones muy importantes, como funciones metabólicas, como el cofactor de enzimas de procesos metabólicos muy importantes, tiene que ver con el hueso sano y, por supuesto, como ya dijimos, interviene en la neurotransmisión y en la contracción muscular.